pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Ana, la profe de Educación Sexual Integral, y con Juli, profe de Formación Ética y Ciudadana, nos preguntamos, ¿quién cuida los derechos de niñas, niños y adolescentes? Ser niño es aquella persona que no alcanzó su pubertad ni su nivel de madurez suficiente. Ser niño o niña es aquella persona que aún no ha alcanzado un grado de madurez suficiente para tener autonomía. Se denomina así a toda criatura humana que aún no ha alcanzado la pubertad. Ser menor de edad, ser menor de 18 es más o menos, porque si tenés 17 no, tampoco. Para mí, ser niño y niña es que no tenés que trabajar como los adultos y que vas a la escuela y jugás mucho más que un adulto. Sus derechos son el derecho a la vida, el derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a ser libre, derecho a ser felices. Tener una familia, jugar y tener actividades recreativas, un nombre y apellido, nacionalidad. El derecho a una vivienda digna, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud. Uno es derecho a la salud, derecho a la comida, derecho al agua, derecho a la privacidad. Y hay bastantes más, pero yo los que sé son esos. Los cuida el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Los cuida el Comité de las Naciones Unidas. Los derechos del niño los cuida la ley, el gobierno. El Estado los cuida. Jugar, trepar, soñar, imaginar, preguntar, abrazar. Ser niña o niño. La infancia está determinada por la edad y la biología o por la cultura. Si bien ambas son constitutivas, el concepto de niñez fue variando de acuerdo a las culturas y a los momentos históricos. Por eso decimos que es una construcción sociocultural. En algunas épocas, ser niño o niño significó ser un adulto en miniatura. En otras, un proyecto de, una hoja en blanco, un irracional, un todavía no. Hubo quienes idealizaron la niñez y quienes la desvalorizaron. El escritor y periodista británico Gilbert Chesterton dijo: "Lo maravilloso de la infancia es que cualquier cosa es en ella una maravilla". Y Tomás de Aquino escribió: "Solo el tiempo puede curar de la niñez y de sus imperfecciones". Hoy, las niñas y los niños tienen derechos propios. También son sujetos de derecho, y esto significa que además del acceso a la educación, a la alimentación y a la salud, tienen derecho a participar, a opinar, a elegir y decidir. Y es el Estado quien tiene que garantizar estos derechos. Esto sucedió en parte gracias a la Organización de las Naciones Unidas, que aprobó en 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño. A partir de este momento, se reconoce a nivel mundial el rol de las niñas, niños y adolescentes como agentes sociales, económicos, políticos, civiles y culturales. Y se garantiza la protección de sus derechos en todas las circunstancias y esferas.
En nuestro país, el contenido de esta convención sirvió como inspiración para la sanción de la Ley de Protección Integral en el 2005 y desde ese momento reafirmó que es el Estado quien debe garantizar, respetar y reconocer los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Complementando esta ley surgieron otras, como la ESI o la Ley de Educación Sexual Integral, que acompañan a las niñas, niños y adolescentes en su etapa de crecimiento. Estas leyes significaron un cambio radical en cuanto a lo que significa la niñez, la adolescencia y la ampliación de derechos. Pero, ¿qué es la infancia? ¿Está determinada por la edad, por la biología, por la cultura? Gabriel Lerner, funcionario de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, dice: hay niños que tienen discapacidad y otros que no. Hay unos que viven en la puna y otros en grandes ciudades, en ámbitos rurales, en la Patagonia. Unos que hablan español y otros guaraní. En guaraní, niño o niña se dice mitaí. En el idioma que usan los mapuches, hueñi. En el norte se habla de changuitos y changuitas y donde hay influencia uruguaya, de botijas. Hay diversidad de género, sexual, étnica, regional, lingüística. Entonces, una de las cuestiones que nos parece que contribuyen al llamar Día de las Infancias es a observar y atender a esa diversidad. Hay tantas maneras de ser niña o niño, por eso decimos que la niñez es una construcción sociocultural. Si hacemos un recorrido a lo largo de la historia, vamos a descubrir las distintas maneras en que se pensó la niñez. Por ejemplo, en la Edad Media no existían diferencias entre los niños y los adultos. Un dato curioso es que a los niños se los llamaba homúnculos, que quiere decir hombres en miniatura. Esta idea puede verse en las obras de arte de la época. En este cuadro vemos a Jesús en brazos de María. Parece un bebé adulto, ¿no? En aquel entonces la escuela no existía y la iglesia era la encargada de educar a los menores que aprendían a servir a Dios y a sus representantes. Todo esto hoy nos resulta extraño, pero para ellas y ellos era algo muy natural. En la modernidad se empieza a diferenciar la infancia y la adultez. Se creía que las niñas y los niños eran seres que estaban en un estado imperfecto previo a la madurez. En su ensayo sobre el entendimiento humano, John Locke planteó la infancia como un estadio de inexperiencia, inmadurez, inocencia, juego, dependencia y ausencia de responsabilidad. Esta inmadurez tenía que ser acompañada y protegida por las y los adultos. Hacia finales de la Edad Moderna e inicios de la Edad Contemporánea, el Estado comenzó a preocuparse por la infancia, aunque todavía no existía ese sentimiento afectivo que hoy despiertan las niñas y los niños. Con la Ilustración surge cierto sentimiento de responsabilidad y obligación hacia las y los menores de edad. Pensemos que en la industrialización habían sido explotados y debido a sus condiciones de vida existía un alto porcentaje de mortalidad. En el siglo XX, luego de la Primera Guerra Mundial, ante el sufrimiento y la orfandad de muchos niños y muchas niñas, se comienza a pensar en un sistema de derechos que legisle y proteja la infancia. En 1924, la Sociedad de Naciones aprueba la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. La declaración expresa que todas las personas deben reconocer el derecho de las niñas y los niños a contar con los medios necesarios para su desarrollo, a recibir ayuda especial en épocas de necesidad, a tener prioridad en las actividades de socorro, a gozar de libertad económica y protección contra la explotación y a acceder a una educación con conciencia social y sentido del deber. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó un fondo de emergencia para la infancia con el fin de ayudar a las infancias y adolescencias de países afectados por la guerra. En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que reconoce, entre otros derechos, el derecho del niño a la educación, el juego, la atención de la salud y a un entorno que lo apoye.
Y ahora sí, ya estamos llegando al hito que cambió la historia de los derechos de las infancias. En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el papel de los niños y las niñas como agentes sociales, económicos, políticos, civiles y culturales. La Convención significó un logro histórico para los derechos humanos, ya que garantiza y establece normas mínimas para proteger los derechos de la niñez y de la adolescencia. Establece el derecho a la igualdad sin discriminación de raza, religión o nacionalidad, el derecho a una protección especial para crecer física, mental y socialmente sanos y libres, el derecho a tener un nombre y una nacionalidad, el derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada, el derecho a la educación y atención especiales para niños con discapacidad, el derecho a la comprensión y el amor por parte de las familias y la sociedad, el derecho a la educación gratuita, a divertirse y a jugar, el derecho a la atención y ayuda preferente en caso de peligro, derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil, derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia. A partir de esta convención, muchos países sancionaron leyes que transformaron la vida de las niñas, los niños y los adolescentes. Posteriormente a la convención, en nuestro país surgieron una serie de normativas que ampliaron los derechos. Así, en el 2005 se sancionó la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. Aprobada por el Congreso Nacional, promueve y cuida el ejercicio de sus derechos y habilita a que los niños, niñas y jóvenes puedan reclamar cuando estos no se cumplen. Cuando decimos que las y los niños y adolescentes se han convertido en sujetos de derecho, ¿qué queremos decir? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre ser objeto de derecho y ser sujeto de derecho? Las normativas que pensaban la infancia como una hoja en blanco concebían a las niñas y los niños y también a los adolescentes como objetos de derecho. Esto significa que tenían un rol pasivo y no podían decidir. En contraposición, ser sujeto de derecho significa que las chicas, los chicos y adolescentes tienen la posibilidad de opinar, agruparse, participar, elegir, es decir, ejercer sus derechos. ¿Querés decir que tenemos voz propia? Vos no sos adolescente, Flor. ¿Acaso no dijiste que lo biológico no es determinante? Y te lo tomaste literal. Como te decía, las niñas, los niños y adolescentes, al convertirse en sujetos de derecho, pasan a ser ciudadanas y ciudadanos y pueden ejercer derechos sin necesidad de que los adultos los representen. Por ejemplo, de los 13 a los 18 años, pueden ir al médico por sí mismos, algo que antes no se podía hacer. Y a los 16 ya pueden votar. ¡Qué cambio cultural! Exactamente. Se propone una mayor autonomía y una transformación en las relaciones familiares, aunque los roles siguen vigentes. A partir del principio de interés superior del niño, las niñas y los niños tienen que ser tenidos en cuenta y respetados en todas las decisiones que los involucren y el Estado tiene la obligación de escucharlos. Por ejemplo, frente a un divorcio y a una reorganización familiar, las y los chicos pueden decir lo que piensan y sienten y el Estado los tiene que tener en cuenta. Así es. ¿Y qué pasa con la ley y la minoridad? Tu pregunta es muy interesante. Hasta el año 2005 rigió la Ley de Patronato, que entendía al niño como objeto de intervención y tutela jurídica. Bajo esta ley, si el Estado consideraba que el menor se encontraba en peligro material o moral, podía ser separado de su familia e internarlo en un instituto de menores. El problema es que estas intervenciones solían basarse en condiciones socioeconómicas y familiares de los menores. A partir del 2005, el Estado debe garantizar que todas las niñas y todos los niños puedan ejercer sus derechos en el ámbito de sus familias y si estas tienen problemas económicos, el Estado debe facilitar las condiciones sociales y económicas para que esto suceda. Un ejemplo de esto es la asignación universal por hijo. Así es, porque se considera el derecho del niño o la niña a permanecer con su familia. Qué importante la protección integral de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes.
La Ley 26.061, Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, fue sancionada en el año 2005 por el Congreso Nacional. Además de promover los derechos esenciales, habilita a que las y los menores puedan reclamar si estos no se cumplen. El artículo 3 dice así: interés superior. A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley, debiéndose respetar a. su condición de sujeto de derecho, b. el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta, c. el respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural. D. Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales. E. El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común. F. Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores, cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse. Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. En síntesis, esta ley amplía los derechos de niñas, niños y adolescentes y los convierte en sujetos de derecho. Los efectos de esta ley se complementan con la Ley 26.150, que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Su objetivo es ayudar a las chicas y a los chicos a comprender su proceso de crecimiento y acompañarlos en el desarrollo de la sexualidad y el cuidado de la salud. Mi nombre es Gustavo Gali, en este momento trabajo en distintas universidades en formación docente, ¿sí? Trabajando con futuros profes, maestros y maestras. ¿Qué significa ser niño o niña hoy? Hoy ser niño o niña significa muchas cosas. Una es ser sujetos de derecho, ¿sí? Desde que un niño o una niña nace en la Argentina, ¿sí? O llega a la Argentina, es sujeto de derecho. Y eso es una novedad históricamente hablando, ¿sí? Hace muy poco que esto sucede, hace solo 15 años, antes no era así. A partir de la Ley 26.061, todos los niños y niñas son sujetos de derecho. ¿Qué significa ser adolescente? Ser adolescente significa también ser sujeto de derecho, como decíamos recién, ¿sí? Hay muchas adolescencias como hay muchas niñeces. Vivimos en un país que está atravesado por la desigualdad y eso hace que no podamos decir que hay un solo modo de ser adolescente o un solo modo de ser niña o niño. Hay muchos modos, ¿sí? Algunos más injustos que otros, algunos con la garantía del acceso a derechos y otros que todavía seguramente estamos entre todos luchando para que accedan a derechos que aún no tienen. ¿Cómo cambió nuestra vida a partir de la Ley Nacional de Protección Integral? La vida de niños, niñas y adolescentes que nacieron del 2005 para acá cambió porque ya nacieron como sujetos de derecho. Nuestra vida, los que somos más grandes, ¿sí? Está cambiando y sigue cambiando. Y esto quiere decir que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de entender y de representarnos quiénes son los niños, las niñas y los adolescentes en este tiempo. Que es muy distinto a cómo fuimos niños y niñas nosotros y cómo aprendimos también a manejarnos y a vincularnos con niños, niñas, adolescentes. La realidad es que cambió para bien, ¿sí? Cambió para muy bien, tiene que seguir cambiando, ¿sí? Todavía tenemos por delante mucho camino por recorrer. ¿Podemos decir que la relación con nuestras familias y docentes se transformó? Se transformó, que se tiene que seguir transformando. Se transformaron las familias, ¿sí? Se vienen transformando, avanzan los tiempos, los cambios de época y cambian las relaciones sociales.
Se transformó la escuela, ¿sí? En muchas cosas. Cambiaron las formas también de construir autoridad, y creo que vamos, ¿sí?, hacia una sociedad mucho más democrática, y eso es lo que tenemos que cuidar, ¿sí? Todos los días tenemos que tratar de fortalecer, construir nuestra democracia para poder ejercer nuestros derechos y para ampliar más derechos, ¿sí? Una sociedad más democrática es una sociedad más igualitaria, y tenemos que caminar hacia eso. ¿Y la ESI llegó para transformar la escuela? Claro que la ESI llega para transformar la escuela, la tiene que seguir transformando, tenemos que seguir construyendo, ¿sí?, una escuela, como decía antes, más igualitaria, con perspectiva de género, donde no haya desigualdades entre varones y mujeres y entre otros géneros, ¿sí?, donde todos y todas sean bienvenidos en la escuela, bienvenidas, y donde todos sientan, lo importante es que todos sintamos cuando entramos a la escuela que la escuela, ¿sí?, nos aloja y que somos parte de esa escuela, ¿sí? Y la ESI tiene que contribuir a eso, tiene que contribuir a sentirnos queridos, a sentirnos aceptados, a ser solidarios, a tener, ¿sí?, una escuela muchísimo más democrática que la escuela que tuvimos y que la que hoy tenemos. Bueno, chicos, chicas, chiques, me cuesta todavía, yo soy grande y todavía me cuesta la pero bueno, es una de las cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que seguir peleándonos con nosotros mismos, discutiéndonos a nosotros mismos para avanzar, y estas son parte de las transformaciones de la ESI, son parte de las transformaciones que tenemos que ir caminando, sobre todo los adultos, que tenemos que ir desnaturalizando y construyendo vínculos, ¿sí?, más sanos, vínculos más democráticos, más afectuosos y más solidarios. Así que ustedes lo están haciendo, nos toca también a nosotros los adultos aprender de ustedes en muchas cosas. Así que muchas gracias. Ser sujetos de derecho implica opinar, expresar, comunicar. Por eso pensé en un tutorial para que puedas aprender a armar una campaña de difusión que hable de tus derechos. Paso 1. Elegí uno de tus derechos o alguna ley de las que hablamos en este programa. Ley de Protección Integral, Ley de Educación Sexual Integral, Convención sobre los Derechos del Niño, entre otras. Paso 2. Busca en manuales de tu escuela, en internet o conversá con docentes sobre este tema. Así te vas a sentir segura o seguro a la hora de decidir qué querés transmitir. ¿Qué quiero decir en mi campaña? Paso 3. Elegí un destinatario. ¿A quiénes querés informar o convencer acerca de la importancia de estas leyes o derechos? Paso 4. ¿Cómo lo vas a decir? ¿Qué lenguaje vas a usar? ¿En qué soporte vas a trabajar? Hay muchas opciones. Podés usar afiches, historietas, memes, fragmentos sonoros o audiovisuales. Ten en cuenta qué materiales tenés a mano para elaborar tu campaña. Paso 5. Ahora sí, manos a la obra. Algunos tips. Pensar un eslogan o frase fuerte para llamar la atención de quienes reciben el mensaje. Quizás podés sumar a alguien para el desarrollo de tu campaña, tal vez algún familiar o alguien que viva con vos. No te olvides, el mensaje debe ser claro. Puedes usar texto, pero es importante que haya imagen para que no sea difícil y tediosa la lectura. Una vez que lo tengas terminado, podés subirlo a tus redes y compartirlo. Se transforma en adolescente cuando comienzan los cambios hormonales. Cuando empieza a desarrollarse. Y este proceso inicia en torno a los 12 años las niñas y los 13 años los niños. Sí, cambios físicos, cambios de todo, un poco. Cambio también de la personalidad.
adolescente es una persona que deja de ser un niño, pero que aún no es adulto. Es la etapa que marca el proceso de evolución, podemos decir, del niño en adulto. Significa que empieces a cambiar físicamente, que empieces a importar otras cosas, por ejemplo la ropa, el físico. Para mí, tenés ya más privacidad, tenés intimidad tuya, que te respetan un poquito más porque cuando querés hacer tus cosas. Son jóvenes que no son adultos, pero que tampoco ya no son niños. Yo creo que los adolescentes no tienen derechos específicos, ya que seguimos siendo menores de edad, pero se nos da la posibilidad de poder votar a partir de los 16 años. Creo que no tienen una ley, siguen siendo niños porque no son mayores de edad, pero tienen algunas cosas que tienen que cambiar. No sé. Sí, tienen derechos específicos y algunos son a que se proteja su dignidad, su supervivencia, entre otros. La adolescencia. ¿En qué momento dejamos de ser niños y niñas para convertirnos en adolescentes? ¿Cómo se define la adolescencia? Según UNICEF, la adolescencia es una etapa del desarrollo única. Se caracteriza por un desarrollo cerebral y crecimiento rápido, un aumento de la capacidad cognitiva, el inicio de la conciencia sexual y la aparición de nuevas habilidades, capacidades y aptitudes. Es una etapa donde hay muchas oportunidades, energía, creatividad, pero también es un momento de vulnerabilidad vinculada a los cambios, al momento del desarrollo. Así es, Flor. Las y los adolescentes son creativos, socializan, aprenden rápidamente, experimentan nuevas y diversas situaciones, utilizan el pensamiento crítico y ejercen nuevos espacios de libertad y autonomía. Todo es genial en la adolescencia, pero no todo es tan simple. Existen nuevas situaciones que atender. Por eso los y las adolescentes necesitan una atención especial. En este sentido, las y los adultos que interactúan con adolescentes en áreas familiares o institucionales deben cuidarlos, brindándoles recursos para que puedan ejercer sus derechos con autonomía. ¿y cuál es el rol del Estado respecto a las y los adolescentes? El Estado tiene que garantizar el cumplimiento de derechos sociales, económicos y culturales y darles una plataforma para ejercitar su creciente autonomía. Desde la educación, debe garantizar que todos los adolescentes se encuentren escolarizados y reciban una educación de calidad. Con respecto a la salud, tiene que garantizar su promoción y la prevención de riesgos específicos. Para que todo esto sea posible, se tiene que garantizar el acceso a servicios adecuados y la participación de los adolescentes en el sistema de salud. ¿Y qué hay con respecto a las imágenes de los adolescentes y las adolescentes? En muchos medios aparecen estigmatizados. Sí, muchas veces aparecen en una imagen estereotipada que no los representa. En este sentido, las políticas públicas tienen que trabajar para modificar la imagen negativa de los adolescentes y reforzar la idea de que son agentes de cambio. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son los desafíos a seguir? Fomentar el ejercicio de la ciudadanía, incluyendo la ciudadanía digital, e impulsar la participación social aprovechando las tecnologías y la innovación. Y en cuanto a los derechos, ¿cuáles son los derechos de las y los adolescentes? ¿Existen derechos especiales para este momento de la vida? En el año 2000 se sancionó la Ley 25.273 que establece un régimen de inasistencias para alumnas embarazadas. Si una alumna está embarazada, tiene 30 días justificados que pueden ser previos o posteriores al parto. También tiene una hora de lactancia durante los primeros 6 meses desde que se reincorpora a la escuela. En el año 2002 se sancionó la Ley 25.584. Según esta normativa, ningún establecimiento de educación pública puede impedir el inicio o continuidad del ciclo escolar a alumnas embarazadas. En el año 2003, esta norma amplió su alcance a las escuelas de gestión privada.
Además, incorporó la prohibición de acciones que dificulten la continuidad escolar de los progenitores varones y obliga a las instituciones a dar los permisos necesarios para garantizar el bienestar de la salud física y psíquica de las estudiantes durante la gestación y la lactancia. También, en el 2002, se sancionó una ley nacional de gran importancia, la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable. A partir de este momento, se garantiza el acceso de toda la población a información, orientación, servicios, métodos y prestaciones, permitiendo acceder también a los métodos anticonceptivos. Otro derecho conquistado del que gozan las y los adolescentes es el derecho a la identidad de género. A partir de la Ley 26.743, se les reconoce a las personas el derecho a realizar la corrección de su identidad legal a partir de cómo se autoperciben. Esto quiere decir que pueden cambiar el nombre y el sexo en sus documentos. Además, el programa médico obligatorio incluye tratamientos hormonales y cirugías para la modificación corporal para quienes opten por esta elección. Otras leyes, como la del voto joven, también amplían la participación de los jóvenes y sus derechos. Se trata siempre de que los y las adolescentes puedan participar y elegir. La Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes fue sancionada en el año 1989. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. Falso. La Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes fue sancionada en Argentina en el año 2005. Ser sujetos de derechos significa que las chicas, los chicos y adolescentes tienen la posibilidad de opinar, agruparse, participar, elegir, es decir, ejercer sus derechos. Verdadero. 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 Las leyes que conciben a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho los piensan como individuos libres que necesitan protecciones especiales, pero no son propiedad de nadie. La educación sexual integral no es obligatoria. Falso. Falso. Falso, es obligatorio. Falso. Falso. En el año 2006 se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral que acompaña a las niñas, niños y adolescentes en su etapa de crecimiento. Es obligatoria desde el nivel inicial, tanto en las escuelas públicas como en las privadas de todo el país. Un establecimiento educativo, tanto público como privado, no puede impedir que una embarazada continúe su escolaridad. Falso. Verdadero. Verdadero, tiene que estudiar. Verdadero. Verdadero. En el año 2002 se sancionó la Ley 25.584 y a partir de este momento ningún establecimiento puede impedirlo. A lo largo del programa hablamos de los derechos de las y los niños, de las y los adolescentes, pero ¿qué pasa cuando somos testigos de que estos no se cumplen? Por ejemplo, si vemos que nuestro vecino golpea a su hijo, ¿qué hacemos? ¿Nos involucramos? ¿Nos corresponde hacerlo? Muchas veces escuchamos la frase no te metas, no son tus hijos, o las cosas de las familias quedan en las familias. ¿Es así? Todos y todas somos responsables de visibilizar las situaciones de vulnerabilidad que pueden vivir los niños, niñas y adolescentes. Es nuestro deber intervenir en situaciones de abuso, maltrato o privación. Y la escuela, como institución privilegiada, tiene que denunciar estas situaciones ante las autoridades e instituciones correspondientes. Con respecto a lo que decías, hay 3 artículos de la Ley de Protección Integral de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes sobre el tema. Por un lado, en el artículo 7 se resalta a la familia como principal responsable de asegurar los derechos de las y los niños. En el artículo 6 se destaca también la importancia de la participación comunitaria. Y en el artículo 30 queda explicitada la obligación de comunicar situaciones de vulneración de derechos. El artículo 6 dice así: la comunidad, por motivos de solidaridad
y en ejercicio de la democracia participativa debe y tiene derecho a ser parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de las niñas, los niños y adolescentes. Es decir, no solo es el Estado el encargado de garantizar el cumplimiento de los derechos de los y las niñas. Todos y todas somos responsables como miembros de una comunidad. En el artículo 7 dice así: la familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos. Los organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones. Y el artículo 30 agrega: los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados, y todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de derechos de las niñas, niños o adolescentes, deberá comunicar dicha circunstancia ante la Autoridad Administrativa de Protección de Derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión. Queda claro que involucrarse, más que una elección, es un deber que tenemos como ciudadanas y ciudadanos. En cuanto a los chicos y chicas como sujetos de derechos, muchas veces escucho opiniones encontradas. Hay quienes dicen que estas leyes les dan demasiado poder a los menores o que los dañan. Como bien decís, Flor, muchas veces escuchamos en los discursos mediáticos y también en las escuelas que esta forma de entender los derechos ha desvalorizado el rol de las y los adultos y que a causa de eso los niños, niñas y adolescentes no respetan a sus docentes ni a sus familias. Pero no es así. Por el contrario, esta perspectiva de derechos permite construir vínculos distintos, de cuidado y de respeto. Porque pasamos de un paradigma de disciplina y cumplimiento del deber a una cultura del cuidado y la protección para favorecer la autonomía. Claro, esta perspectiva no significa que los chicos y las chicas tengan que renunciar al cuidado y la protección de quienes los crían y los educan. Como adultos y como sociedad tenemos que entender que las y los niños son personas y construir andamios para que ellos y ellas puedan ir creciendo por sí mismos. Que sean niños los niños. Que sean niños y no clientes de las compañías de celulares o vendedores de rosas en los bares o estrellas descartables de la televisión. Niños, no limpiavidrios en los semáforos o botín de padres enfrentados o repartidores de estampitas en los subtes. Que no sean niños soldados los niños. Que sean niños los niños, simplemente. Que no sean foto de un portal pornográfico. Que no sean los habitantes de un reformatorio. Que no sean costureros en talleres ilegales de ningún lugar del mundo. Que sean niños los niños y no un target. Que no sean los que pagan las culpas, los que reciben los golpes, los bombardeados por publicidad. Que sean niños los niños. Todo lo aniñados que quieran, todo lo infantiles que quieran, todo lo ingenuos que quieran, que hagan libremente sus niñerías, que se dediquen a ser niños y no a otra cosa, que no sean los que no juegan, los acosados por las preocupaciones, los tapados de actividades, que sean niños los niños y se los deje preguntar sin levantar la mano, formar filas torcidas, llevar alguna vez la bandera, no por ser mejor alumno, sino por ser buen compañero. Que sean niños los niños y no los incentivados con desmesura a consumir todo lo que saca el mercado. Que sean niños y no los que aspiran pegamento en una esquina o fuman paco en la otra, tan de nadie, tan desprotegidos. Niños, no nombres que tienen que rogar por recibir el apellido paterno o la cuota de alimentos. Que sean niños los niños. Y que los niños sean lo intocable. Que sea la gran coincidencia en cualquier discusión ideológica, que por ellos se desvelen los economistas de todas las corrientes, los dirigentes de todos los partidos, los periodistas de todos los medios, los vecinos de todas las cuadras, los asistentes sociales de todas las municipalidades, los maestros de todas las escuelas.
Que sean niños los niños y no el juguete de los abusadores. Que sean niños, no el repetidor o el conflictivo o el que nunca trae los deberes. Niños y no los que empujan el carro con cartones. Que sean niños los niños, simplemente. Que ejerzan en paz el oficio de recién llegados. Que se los llame a trabajar con la imaginación o con lápices de colores. Que se los deje ser niños, todos los niños que quieran. Y que los niños sean lo importante, que por ellos lleguen a un acuerdo los que nunca se ponen de acuerdo. Que por ellos se dirijan la palabra a los que no se hablan. Que por ellos hagan algo los que nunca hicieron nada. Que sean niños los niños y que no dejen de joder con la pelota. Que sean niños en su día, que lo sean todos los días del año. Que sean felices los niños por ser niños, inocentes de todo lo heredado. Mex Urtiz Berea, Deseos para niños, publicado en el diario La Nación el 10 de agosto de 2007. En el 2019, el cantante y compositor Alejandro Lerner se unió a adolescentes, músicos y reconocidos influencers para crear el tema Cuando seamos grandes, una canción que habla sobre los derechos de todos los chicos y de todas las chicas del mundo. El tema está inspirado en la misión de UNICEF en el marco del aniversario número 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes. Con esta canción, los chicos y las chicas se preguntan sobre el presente y el futuro y les piden a los adultos que los ayuden a crecer. Entre otros derechos piden no ser maltratados, ser aceptados como son y amar en libertad. Hola chicos y chicas, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Nacho Nasif acá. Soy músico, cantante y actor y formé parte del staff del tema que grabamos con Alejandro Lerner Cuando seamos grandes para la Convención de los 30 años de los Derechos del Niño. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Alma Giliano y bueno, ahora vamos a hablar un poco en la entrevista para conocerme un poco más. Les voy a contar qué es lo que me gusta hacer. Yo soy estudiante de canto, me estoy formando como cantante y les voy a contar un poco sobre la participación que tuve en Cuando seamos grandes, que es una canción para los 30 años de UNICEF, escrita por Alejandro Lerner, que la canté con otros 5 chicos, compañeros míos muy talentosos, así que espero que les guste. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jazz Gagliardi y soy actriz, cantante y bailarina. ¿Qué vamos a hacer cuando seamos grandes? Hoy tenemos la oportunidad. ¿Qué vamos a hacer? El proyecto surge de la mano de mi manager Paul Ferreira. Él nos escribe y nos dice: Ale Lerner está organizando en conjunto con UNICEF un tema para celebrar justamente los 30 años y quieren que estés adentro y que cantes y que seas uno de los chicos que le cantan. El proyecto está armado de niños que le cantan a los grandes y bueno, somos nosotros, somos algunos chicos que estamos cantando para todo el proyecto y para esta causa, ¿no? El proyecto a mí me lo presentó Paul Ferreira, que era mi representante, entonces me dijo: mira, por los 30 años de UNICEF me plantearon este proyecto, me pidieron que invite chicos que les gustaría cantar y me lo planteó y dije: me encanta, Alejandro Lerner me parece que es un artista increíble, así que me recopó el proyecto, me parece muy lindo y realmente fue una experiencia hermosa. Así que eso, empezamos con todo el tema. Bueno, Lerner nos pasó la letra de la canción, la composición, la grabamos, también hay un videoclip en el estudio, así que ahí se fue dando todo. El proyecto surge porque Paul Ferreira, que es una persona con la que yo trabajo un montón, me propuso esta idea, buscó a distintos chicos del team para que puedan participar de esta canción de UNICEF y así fue como entré a esta canción hermosísima. Él me propuso la idea y yo dije que sí de inmediato porque creo que es un proyecto increíble y una oportunidad única. El tema está escrito para celebrar los 30 años desde que se crean la Convención de los Derechos de los Niños, que es una convención que, bueno, habla justamente de los derechos de los niños. Se crea en 1989 y trata de, bueno, cómo todos los niños tienen que tener el trato como iguales, tienen que estudiar, tienen que educarse, tienen que ser libres.
tienen que tener las condiciones básicas y muchos más derechos, están todos los artículos, pero es eso. No fue un solo derecho, sino que fue algo más general, de todo UNICEF en general y todos los derechos del niño por los 30 años que cumplió UNICEF y todo. Entonces, lo que fue en realidad, nos hicieron escribir algunas cosas que a nosotros nos parezcan sobre los derechos de los niños, y nosotros lo escribimos y se lo mandamos a Alejandro, y él en base a eso y bueno, a su experiencia, ¿no? Porque es un músico increíble, fue escribiendo toda la letra de la canción y la melodía y salió Cuando Seamos Grandes. Bueno, la canción está compuesta por todos los derechos del niño. De hecho, cuando fuimos seleccionados, nos pidieron a cada uno de nosotros que eligiera un derecho y que contara un poco qué creían sobre el derecho, nuestras opiniones, qué queríamos transmitirles a cada niño. En este caso yo elegí el bullying, porque creo que es un tema bastante importante y que cada uno es como es y que tenemos que ser iguales. Y un poco fue eso de cada video que nosotros hicimos. José Luis Pagán, Alejandro Lerner y Paul Ferreira, que fueron los que compusieron la canción, se inspiraron y así fue como escribieron esta canción con todos los derechos del niño. Bueno, el tema sonó bastante, nosotros somos todos influencers, también hacemos canciones en Instagram, covers, y todos cantamos la canción en nuestras redes. Luego se hicieron reversiones en distintas redes como TikTok, Instagram, y sí, sonó por todos lados, por suerte. La verdad que en redes me parece que les fue muy bien, fue una canción que es una canción que tiene una letra increíble y que tiene una melodía hermosa, me parece que deja un mensaje muy lindo. Y la gente que nos sigue y que escuchó la canción la recibió con muchísimo cariño, hicieron muchísimos covers, la compartieron muchísimo, así que me parece que es una canción muy linda y muy especial y que a la gente le gustó mucho, así que está muy bueno porque realmente es un proyecto que está hecho con muchísimo cariño. Bueno, yo creo que la repercusión que tuvo en las redes fue increíble. De hecho, cada uno de nosotros tiene mucho público y tiene gente que está ahí apoyando y eso creo que está buenísimo porque el que cada chico que está detrás de la pantalla nos hable, nos envía mensajes diciéndoles que les encantó la canción. Había muchos chicos que cantaban el tema, que hacían covers. No sé, recibir eso, ver a distintos chicos cantando la canción, a mí es algo que me llena de alegría, que cada uno puede identificarse con a lo mejor una pequeña parte de la canción, pero con algo ya es increíble. Fue muy lindo cómo recibió la gente la canción. Para mí fue increíble, principalmente porque era un proyecto con Ale Lerner, que él es uno de los grandes músicos argentinos. Yo estudio música y para mí era una increíble referencia y poder aprender de los más grandes siempre es lo mejor. Y bueno, obviamente después se suma la causa, el estar con UNICEF. Para mí yo siento eso como una causa muy profunda desde que justamente soy niño. Siempre he considerado que los que mejor trato tienen que tener son ellos, que tienen que ser tratados con todo tipo de libertad, con la mejor educación para luego obviamente ser parte del mundo. Para mí ser parte de todo Cuando Seamos Grandes y de toda la creación y la grabación de la canción fue increíble porque bueno, fue durante básicamente el primer año desde que empecé con la cuenta. Si bien yo empecé en 2018, esto pasó, empecé más o menos a mitad y bueno, estaba como todo muy frío y mi 2019 fue una locura y esto fue como muy importante en mi año y en todo porque cantar con Alejandro Lerner realmente fue increíble, él es un sol de persona. Además, me parece que la letra de la canción tiene algo muy importante y muy lindo, todo lo que es el significado y el detrás del proyecto y de la grabación, porque realmente me parece que es algo que se puede transmitir y que cuando escuchás la canción, como que lo sentís de alguna manera, me parece que tiene un mensaje muy lindo y que estaría bueno que todos los que lo escuchen la compartan, se sientan identificados. Sé que hay un montón de chicos que nos siguen, así que estaría bueno, la verdad me encanta porque hemos recibido muchísimos mensajes hermosos, así que esperamos que les haya gustado la canción y la disfruten, y la verdad que está escrita muy, muy desde el corazón y tiene cosas re lindas, así que... Ser parte de este proyecto para mí es increíble, el estar al lado de chicos, primero que hacen lo mismo que yo, el cantar con
con una figura tan grande y tan importante como Alejandro Lerner, que de hecho lo admiro un montón. La invitación de Paul, que ya me parece increíble. José Luis Pagán, que también es un productor y un compositor inmenso. Y bueno, lo más importante, el haber hecho una canción para UNICEF, el poder ayudar a los niños a través de la música, el transmitirle los distintos mensajes. Creo que eso siempre me da una alegría inmensa. Creo que lo más lindo que tiene la música es el poder transmitir y transmitir estos distintos derechos y ayudar a cada niño a que sean mejores, a que sean libres, a que se sientan bien con uno mismo a través de una canción. Es increíble, así que realmente fue una experiencia hermosa y estoy súper agradecida de haber participado. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por tenerme. Me encantó compartir un poco acerca de mí y del proyecto, que es hermosísimo. Así que espero volver a verlos y les mando un beso enorme. Espero que disfruten muchísimo de cuando sean grandes. Muchísimas gracias. Les quiero mandar un beso enorme a todos y decirles que nunca se olviden de ser ustedes mismos y de seguir siempre sus sueños. Bueno, me voy a despedir cantándoles el tema Cuando seamos grandes. Es un honor haber estado acá. Chao chicos, chao chicas. Espero que les guste. Tantos desafíos por delante. De tu mano quiero recorrer. Quisiera cantar a los más grandes para que me ayuden a crecer. ¿Qué vamos a hacer cuando seamos grandes? Hoy tenemos la oportunidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que el mundo cambie y que nuestros sueños sean realidad? No hay una manera de ser niña, niño, adolescente. Hay muchas. Todas ellas están marcadas por cuestiones económicas, sociales, culturales, religiosas, entre otras. Por eso no hablamos de la infancia o la adolescencia, sino de las infancias o adolescencias en plural. Sin embargo, todos y todas las niñas y adolescentes son iguales ante la ley y comparten los mismos derechos. Garantizarlos es una tarea del Estado y su cumplimiento nos involucra a todas y todos los ciudadanos. En la actualidad, las y los menores son sujetos de derechos, son personas y no son propiedad de nadie. Tienen derecho a la identidad, a la educación, al deporte, a la salud, al juego y también a ser escuchados y respetados en todas las decisiones que los y las involucren. Es importante acompañarlos y saber cuándo darles la mano. Y saber soltarla. Para facilitarles el camino de la autonomía y el crecimiento. De todo esto hablamos cuando hablamos de derechos. Tus niñas, mis niñas, tus niños, nuestros niños. Es importante que crezcan saludables. Es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad y hay un gran marco legal que los reconoce y protege.